Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora con Tiempo. En este episodio te quiero hablar de estrategia financiera, de toma de decisiones financieras y de toma de decisiones en otros aspectos basados en información financiera. Para esto, hoy tengo el privilegio y el honor de contar con un amigo, Alex González Villanueva. Alex es un ingeniero civil de formación académica que ha desarrollado una enorme trayectoria y una experiencia muy importante en el desarrollo de proyectos de bienes raíces de gran envergadura en diferentes países de América Latina. Para eso hay que además agregarle un MBA y toda una experiencia también como consultor con emprendedores y diferentes proyectos. Pero para que sea el mismo Alex el que nos cuente su historia, le doy la bienvenida a Alex. Alex, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Gracias, José. El gusto es mío, pues, estar aquí y poder conversar un poco de eso que nos interesa tanto, de estrategias financieras, de cómo hacer crecer nuestros negocios, nuestros emprendimientos, sobre todo en una cultura y en una región con tantos retos como emprendedores. Así que contentísimo de poder platicar un rato contigo y el honor, como te digo, es mío de estar en en tu podcast. Ay, gracias. Alex, ya les di más o menos una historia breve de tu historia, pero cuéntanos tú cómo has llegado hasta aquí, cuál ha sido tu trayectoria y tu proceso para adquirir la experiencia que tú has tenido y todo ese bagaje de información técnica, pero también de primera mano que tú has venido acumulando, que ahora compartes con las personas a quien les haces consultoría. Sí, pues un poco, pues como mencionaste, soy ingeniero civil de base, mi pregrado, soy ingeniero civil y luego por circunstancias de la vida, uno cree que va a ser técnico, proyectos y todo, pero la vida te va encaminando y te va abriendo puertas de que quizás no tenías planeado y las vas disfrutando. Mi primer trabajo fue en la parte de presupuestos de construcción y por ahí fui entrando a la parte de números y la parte financiera, primero en los presupuestos de construcción, luego en la parte de administración de presupuestos, no solo de la obra, sino de la empresa. Y por ahí me fue gustando y fui viendo todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Luego me fui a cursar el MBA en INCAE Business School y complementado con algunas temporadas fuera como estudiante de intercambio durante estaba el MBA. Y luego, pues, ya con esa mezcla entre negocios, finanzas y la parte técnica de la ingeniería, comencé a trabajar en el desarrollador más grande de centros comerciales e inmobiliario de la región y fue donde logré ver todo el proceso y he logrado ver desde la conceptualización de los proyectos hasta la operación y en ese interín, pues muy enfocado en finanzas, en la parte aquí macro de un negocio y de una estructura corporativa fuerte, con políticas, con estructuras, con métricas financieras bien definidas. Por ahí fue surgiendo un poco el ir adaptando em, esas necesidades de pequeños negocios con esa estructura que pues ha funcionado para grandes empresas. Y también algunos amigos que tienen empresas y que han empezado con algunos negocios de servicios, otros negocios de retail, que pues han depositado confianza en preguntarme y en ir formando algunas estrategias. Y por ahí empezó todo esto. O sea, sí, mi experiencia ha sido muy corporativa, muy de proyectos grandes y en estos últimos años ir adaptando y aplicando esas experiencias de varios países, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, que en los que he tenido pues la dicha y la bendición de trabajar, aplicarlos pues de manera específica a las necesidades de pequeños empresarios. Y esto que estás diciendo me parece
Bien importante y de alguna manera contradiciendo mucha de la información que hay allá afuera, que lo corporativo, olvídate de eso si vas a emprender, pero tú traes un punto muy importante y es que muchos emprendedores, a falta de ese conocimiento estructurado y de esa disciplina, en este caso financiera, empiezan a cometer muchos errores que empiezan a costar caro para el éxito del proyecto. Entonces, esa visión que tú traes de alguna manera encauzar toda esa pasión, toda esa en un proceso, digamos, bien establecido, con una disciplina financiera, es bien importante. Me estás hablando que has trabajado en diferentes países y tienes una experiencia con nuestra cultura en diferentes países de nuestra región. ¿Cuál es el patrón que tú has encontrado de los emprendedores en estos países que obviamente cada proyecto tiene sus necesidades específicas y tiene sus propios problemas, pero en general has identificado algún patrón de dificultades, de challenge que los emprendedores en Latinoamérica estemos encontrando de manera más o menos universal? Sí, hay muchos retos y quizás entre los tres o cuatro que más he podido identificar y que quizás son los de más dolor en la mayoría de los casos. Quizás el principal y el más grande y el que más recurrentemente te comentan y sufrimos varios es el acceso a financiamiento. Latinoamérica y algunos países en mayor magnitud que otros no tienen mercados de valores o estructuras de financiamiento de riesgo de tan fácil acceso. Entonces, ese es uno de los retos más grandes que, pues, vamos a ir abordando ahí en el camino. Otro que pesa mucho en la región y nos ha tocado acomodarnos, y este sí es prácticamente universal en misma escala, diría yo, en casi todos, es la falta de claridad en las regulaciones o las áreas grises, temas de burocracia, resistencia al cambio, autoridades con procesos poco definidos para poder ordenar tu negocio y querer hacer las cosas bien. Ese Y en es, algunos ese es casos hasta arbitrario, ¿verdad? durísimo. Claro, entonces ese es durísimo y entre otros que son un poquito más operativos y culturales, eh, muchas veces limitaciones en las estrategias de marketing, que quizás no es mi experiencia fuerte, pero sí hay siendo mercados fragmentados, porque por ejemplo, Centroamérica, donde estoy basado yo en este momento, son países de poblaciones comparado con Estados Unidos con mercados pequeños, pero de diferencias, sí, unas con otras. Y pues lo que nos atañe en lo que me he enfocado, problemas en la gestión financiera, problemas de hábitos que traemos quizás de nuestras finanzas personales y que los replicamos después en las finanzas del negocio. Entonces, quizás esas cuatro, problemas de acceso al financiamiento, problemas de la propia gestión financiera del negocio, flujo, de métricas, eh, poca claridad y estabilidad regulatoria en los países que, y limitaciones de acceso, limitaciones de marketing por la fragmentación de los mercados. Pero sí avanzando y tomando en cuenta todos esos factores que tú estás diciendo, esos puntos de dolor que tenemos los empresarios en Latinoamérica, ¿cuál es tu sugerencia, cuál es tu recomendación para dentro de ese contexto, porque es nuestra realidad y lejos de querer nadar contra la corriente hay que trabajar con lo que hay? ¿Cuál es tu sugerencia? Desde el lado financiero específicamente, que ha sido mi experiencia, em, he visto, a pesar de esa limitación en acceso, digamos, al financiamiento, recientemente muchas iniciativas de venture capital y de financiamiento de riesgo
pero obviamente no todos los tipos de emprendimiento pueden acceder a esto. Muchos de estos financiamientos son pensados en temas muy tecnológicos o temas de mucha innovación, entonces eso limita un poco crecer por el lado del financiamiento. Lo principal en una etapa temprana de un negocio es ser disciplinado, o sea, tener esa disciplina con las finanzas em, de tu negocio y el punto crítico para poder tener esa claridad es separar esas finanzas personales de la persona, de Alex versus la consultoría, o sea, es poder hacer esa separación completa marca verdaderamente un antes y un después en el desempeño del negocio, porque puedes tener más claridad de tus necesidades como dueño, operador del negocio, a las necesidades del negocio como tal. Sí. Entonces, esa disciplina sí es importantísima y es uno de los pasos principales e iniciales para poder escalar el negocio. Creo que poder sentarse y analizar si mi negocio está generando el flujo de efectivo que, pues principalmente mi margen, mi rendimiento de mis servicios, de mis productos es importantísimo, pero está la frase por ahí, cash is king. O sea, si el negocio en papel es rentable, pero en la caja y en el flujo no hay esa liquidez que me permita reinvertir, innovar productos, dar servicio adecuado a mis clientes, va a ser una receta o que va a ser un estancamiento o que eventualmente va a ser un decrecimiento de la eficiencia y del negocio como tal. Sí. ¿Y tienes alguna sugerencia en ese aspecto en particular? Porque la realidad a veces es que como individuo, como tú estás diciendo, el dueño del negocio, en tu caso el Alex, apoyando su propio negocio en una primera etapa, es a veces clave también, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna forma de definir esa línea fina entre qué tanto es una inversión que continúas haciendo en tu negocio con que enturbies ya la finanza de que estés pasando dinero de un lado al otro De un lado al otro. sin ningún criterio? Va a depender mucho de la etapa y del negocio en sí, pero lo principal de arranque, por lo menos cuando el negocio ya tiene cierta fluidez en términos operativos, em, y que tienes una base de clientes estable y todo, es definir. Muchos empresarios o muchos emprendedores no se asignan un salario y de ahí nace ese gran problema de eso turbio entre no sé cuáles son las finanzas del negocio y cuáles son las mías, porque no está definido el salario del dueño, del operador, del emprendedor. Y si bien es tu proyecto, es tu negocio, y lo podrás ver como una sola cosa, como una entidad, tú y el negocio, es imprescindible definir un salario del emprendedor, del operador, del dueño. Y para esto hay múltiples opciones, que es lo que va a depender específicamente del negocio. Una es irme a ver un benchmark de cuánto paga el mercado por esa gestión. Mm, El emprendedor trabaja 24/7, entonces, pero tienes que asignar un salario similar a lo que está asignando el mercado si el negocio lo permite. Si el negocio no lo permite, pues puedes hacerlo con una compensación variable en base a tus ingresos, en base a tu resultado, pero sí definir periódicamente, trimestralmente, si te lo permite la carga del proyecto, ir evaluando ese salario y definir. Y ese es tu salario. mm, Y tú exacto. como Alex, después tienes que ajustar tu estilo de vida porque requiere sacrificio ese negocio, ese emprendimiento, crecerlo. Ajustar tu estilo de vida a ese salario que el negocio te puede dar. Y no empezar este mes voy a tomar $1,000 más que quedaron en la caja, en el flujo de caja, para esta necesidad de que tengo de renovar mi juego de sala
o esas pequeñas cosas que probablemente ese mes no va a hacer ninguna falta esos $1,000 en la caja del negocio, pero no sabemos si de aquí a 2 meses mi volumen de ventas va a tener un impacto y esa reserva de efectivo realmente podía solventarme las necesidades operativas del negocio. Exactamente. Sí, y bueno, rescatando de las cosas que has dicho, creo que lo que acabas tú de dejar muy claro, el tenerlo bien definido, o sea, incluso si el negocio te da para pagarte todo el dinero del mundo, está bien, pero lo Claro, definiste, lo tienes ya. Y lo segundo que puedo rescatar de lo que estás diciendo, la disciplina de mantenerte en eso. Lo que tú estás diciendo, tu sí, ejemplo de los $1,000 que te sobraron este mes, está muy, muy acertada. Porque sobraron, nadie recibe un aumento de sueldo mes a mes o lo decrece porque pierdes el control y la disciplina de la que has estado hablando. Pero a ver, Alex, todos estos números, todas estas métricas que tú utilizas para hacer el análisis son frías. Son números, y muchas veces estos números no le dicen al emprendedor lo que quieren oír, de alguna manera pueden frustrar. El ejemplo que tú estás utilizando, si el negocio no está dando para que tú te asignes el salario que ya sea que te mereces o que el mismo mercado esté dando, es obviamente un trago amargo de aceptar. ¿Cuál es tu sugerencia ya desde un punto de vista humano, también tú como emprendedor, cómo trabajar esa información? Esa información no le voy a llamar negativa, pero esa información que no es necesariamente la más deseable como ser humano, como emprendedor, que también tiene sus aspiraciones, sus deseos y frustraciones. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al manejo de ese tipo de situaciones? mira, esa es quizás la pregunta más difícil para todos como humanos y para emprendedores, eh, porque la mentalidad y la disciplina y la resiliencia que se necesita cuando no estás viendo los resultados que esperabas o que quisieras ver, va a depender de ese círculo de apoyo que tengas, va a depender de esa etapa o de esa solidez que individualmente o que tengas como persona. Entonces, es, es difícil afrontar números que no están diciendo lo que queremos, pero en lo personal me ha ayudado mucho lo que te digo, el círculo, desarrollar principios yo veo y leo muchos libros relacionados al estoicismo y el estoicismo te dice que todo es temporal, no arriesgamos hoy lo que necesitamos mañana. El iniciar un proyecto y un emprendimiento, lamentablemente en nuestros países arrancan principalmente desde una necesidad de otras carencias que hay en los mercados y en los entornos laborales, pero no debería ser el caso ese. No iniciar un negocio con la esperanza de volverme millonario o volverme ultra rico, sino proveer un servicio de valor y que ese servicio de valor sea y traiga prosperidad como añadidura a mi servicio y a mi propuesta de valor. Sí. Entonces, perder y enfocarte en ese servicio de valor y que si mi negocio realmente a- añade valor a la comunidad, a un segmento desatendido, eh, puede que el bache y que ese número sea temporal. Entonces, ese estado mental de entender y reconocer y ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos, de entender que mi negocio realmente aporta valor, entonces esto se puede superar. Pero también tener esa madurez y sensatez de identificar si mi negocio necesita adaptarse y no está teniendo la propuesta de valor y eso se ve reflejado en los números. Entonces creo que esa sensatez y eso eh, es importante desarrollarlo, no es fácil y siempre vamos a querer que nuestros proyectos prosperen, pero
la realidad es que no todos los proyectos y todos los emprendimientos lo van a lograr. Y los que lo Las tasas logran no lo de logran éxito. en un periodo de tiempo definido, cada uno en su Claro, ritmo y en sus condiciones. Sí. sí, Bueno, entonces, no, perdón. dale, dale. No, te quería decir, ya que has entrado en esta parte, ¿no? En la que eh, presentas la visión ya humana del Alex técnico, del Alex experto en finanzas, te quería preguntar de tu experiencia, cómo has manejado tú como también emprendedor y empresario de tu consultoría, tu camino, todo el proceso que ha convertido desde que empezaste a ofrecer consultoría hasta donde estás hoy. Sí, pues he tenido la dicha y la bendición, sigo diciendo, de que he logrado equilibrar ambos roles. O sea, yo estoy llevando este proyecto de asesorar emprendimientos em, a la par de mi rol como ejecutivo de bienes raíces. Entonces, eso en cierta manera, y es lo que digo, te da una estabilidad donde, donde puedes equilibrar tus tiempos y tus recursos. Y en estas etapas, muchos de los emprendimientos que he apoyado de una manera son cercanos al entorno, porque los conozco de negocios pasados o porque los primeros fueron personas muy cercanas, amigos que buscaron apoyo y justo está esa etapa de no he visto estas asesorías y este apoyo como aún cómo voy a lucrar y hacer el negocio más exitoso, pero sí me encanta ver prosperar a la comunidad, prosperar el negocio de mi amigo, el prosperar el negocio del vecino, porque eso realmente te da gran satisfacción, o saber que tus ideas, tus aportes, tu experiencia genera y aporta valor. Entonces, para mí, en estas etapas todavía tempranas de mis procesos de asesoría y consultoría, ese está siendo mi enfoque. El tomar y aportar ese valor en la mayor manera posible y también aprender, porque mucha de la experiencia y de las finanzas estructuradas que he tenido durante 10 años en mi experiencia, definitivamente no están presentes en un emprendimiento que tiene 5 años de existir pero que ha tenido rentabilidades probablemente en los últimos dos nada más. Entonces, el dueño o operador del negocio tiene probablemente una firma contable externa, pero no ha tenido el tiempo o por todo el día a día de su negocio de sentarse y decir, ok, mi servicio tiene un margen de tanto. Mm. Poderme sentar con esas personas y con su equipo a entender el número y a entender las particularidades de su negocio y en qué se diferencia este del otro, eso realmente me llena y me da mucha satisfacción eh, y ir ajustando. O sea, cada negocio y cada persona tiene objetivos muy diferentes y esa diversidad en los negocios creo que termina aportando más y va a beneficiar a los negocios que me busquen en el futuro, porque de todos estos siguen aportando a esa experiencia, sobre todo en esto tan retador. Y el proceso es bastante, a pesar de que el número es frío, el proceso inicial es como tú lo comentas, muy humano, entender cómo nació tu negocio, cuál ha sido tu principal driver de crecimiento, cuál ha sido tu principal servicio o producto exitoso. Es posible preguntarle al emprendedor si cree que es posible escalar con alguno de los productos o servicios de mayor demanda y analizar qué se requiere para llegar a eso, ya sea inversión adicional, personal adicional, equipo, ampliarse a otros mercados y ciudades.
Entonces es un análisis que va a depender también de qué requiera esa empresa. Si la empresa lo que requiere es, estoy en números rojos desde hace 3, 2 meses y quiero, o más, o un año, quiero entender dónde está mi fuga de efectivo y que estructuremos, o otros que han sido el caso de algunos más recientes es, no, mi negocio está dando resultados, pero quiero llevarlo a un nivel superior. Quiero escalar, quiero incursionar en nuevos productos, en nuevos mercados. ¿Qué necesito para llegar a eso? Y sentarnos y hacer ese plan de negocio de expansión. Ese ha sido también uno de los procesos que más hemos trabajado recientemente. Genial. Y complementando lo que tú estabas diciendo, ese servicio que tú ofreces, en muchos emprendedores con los que he trabajado lo confunden con que yo tengo que me lleve la contabilidad. Lo que tú ofreces no tiene absolutamente nada que ver. Aquello es más una respuesta a pagar tus impuestos. De lo que Claro, tú hablas y lo que tú ofreces es más el cogerle el pulso, y el entender con pequeñas métricas, unas de mayor trabajo para identificar que otras, pero todas importantes, y en base a eso tomar decisiones, tanto decisiones financieras como en otros aspectos, tomando en cuenta tu información de finanzas. Alex, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cuál es la mejor manera para estar en contacto contigo? Dime cómo se te puede contactar. sí, la manera más fácil pues, es a través de mi correo. Me puedes ubicar a alex.gonzalez.v@outlook.com y por ahí lo vamos a dejar, me imagino. Sí, seguro. Y en LinkedIn creo que es lo más fácil también. Redes sociales, Instagram y TikTok, pues también estoy presente. Por ahí vamos a poner los enlaces. Seguro. Pero en LinkedIn es mucho más fácil porque trato de mantener esa sanidad mental y siendo un one man show, pues, mantenerte al tanto de tus mensajes en redes es un tanto abrumante, pero correos, un mensaje o un LinkedIn request funciona súper bien. Así que, pues por ahí me pueden contactar y con gusto conversamos una asesoría y una plática o una plática de diagnóstico donde permita entender dónde está el negocio y hacia dónde quieren llegar, que es lo que he hecho con los clientes con los que trabajado en los últimos meses, empezar con ese diagnóstico y esa plática de entender si mi experiencia y mi expertise puede ajustarse a lo que el negocio necesita. Y si no, pues encaminar de qué manera puede ser el mejor tipo de asesoría que requiera cada negocio. Perfecto, perfecto. Sí, todas las redes sociales de Alex las vamos a poner en los comentarios, incluso en la descripción de este episodio. No me queda más que agradecerle a Alex por aceptar la invitación y nada, esperarlos a ustedes en un próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Contacten a Alex y sigan nuestras redes sociales también. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás, ahora con tiempo.